Ahora, vos hablás mucho del tema de los políticos y la cuestión del aislamiento de los políticos. ¿A qué te referís exactamente? ¿Qué es el político o la política aislada de la sociedad? Porque insistís mucho con eso. Bueno, a mí esta tarde me han hecho una entrevista y ha habido una pregunta que me ha gustado mucho. A mí las preguntas que me hacen los periodistas inteligentes, como tú, me hacen pensar mucho, ¿no? Me desespera cuando, en lugar de una pregunta inteligente, lo que te lanzan es un tópico, ¿no? Que casi simplemente te lo lanza el comunicador que te está entrevistando para que afirmes o niegues, ¿no? Pero cuando la pregunta es inteligente te hace pensar, ¿no? Y me preguntaban hoy, bueno, de los cambios que habla usted, más parecen morales que políticos. Yo le decía, es que quizá lo que ha ocurrido en nuestros tiempos es que la política se ha desmoralizado, ¿no? No hay una coincidencia entre la moral y la política, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que ha pasado. De alguna manera, la política se ha convertido en una actividad absolutamente impostada, con un discurso poco creíble, que es capaz de reproducirse, porque ese discurso se mantiene siempre a la altura, a una infraestructura que no tiene que ver con la sociedad, porque no hay diálogo, porque el ciudadano, el político no habla con el ciudadano, construye ese discurso y no tiene ninguna referencia con el ciudadano. Eso que yo decía en el libro, y que yo en el libro cuento, cuando yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial, pues efectivamente fue mi primera experiencia de una responsabilidad política más pura como tal, y de las primeras cuestiones que supe es que todos los miembros del Consejo teníamos un coche oficial, y yo me negué a utilizarlo siempre. Muy al final lo tuve que utilizar por algo que quizá les pueda contar, ¿no? Pero me negué a utilizarlo porque no lo necesitaba, porque yo siempre vivo en un sitio, en un barrio que tiene un metro estupendo, y además el Consejo del Poder Judicial estaba en la misma línea, no tenía que hacer transbordo, y siempre me ha gustado ir leyendo en el metro, y en fin, yo seguía con mi vida, ¿no? Pero ocurrió una cosa, que mis compañeros del Consejo, que sí utilizaban el coche, pues vivían tan alejados de la realidad, que recuerdo una tarde que tuvimos que ir, me parece que fue, no sé si a un funeral o algo, y cuando yo llegué, mis compañeros del Consejo me preguntaron: Manuela, ¿tú que sales por la calle, qué tiempo hace, no? Y yo dije, esto es tremendo, ¿no? Claro, porque ellos cogían el coche en el subterráneo de su casa, llegaban al garaje del Consejo, subían a la sala de juntas o sus despachos y no sabían si hacía frío o calor, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho. En el libro tengo una reflexión importante sobre los trajes, la vestidura, y por qué los poderosos van vestidos de una determinada manera y haga calor o frío van igual. En el Consejo yo me enfadaba con mis 2 o 3 compañeras mujeres que iban a la sala de juntas del Consejo y estábamos en pleno verano y iban como si fuera abril, con medias, con chaqueta. Yo les decía, esto es absurdo, ¿no? Si esto lo único que hace es subir muchísimo la temperatura. Claro, los compañeros del Consejo iban todos con la chaqueta, con la corbata, y estábamos gastando a chorros energía eléctrica que era innecesaria, ¿no? Yo creo que eso es un poco, es una especie de pequeña metáfora de ese aislamiento del político, ¿no? Que hasta una cosa tan tonta como saber el tiempo que hace, pues necesita a alguien que vaya a la calle y lo vea, ¿no? Ahora, es interesante que lo que estás diciendo es similar a lo que me contaron ahora cuando estuve en España preparando el libro, otras personas que tienen responsabilidades de gobierno. En este libro que estoy preparando, entrevisté a Gerardo Pisarello, que es el teniente de alcalde, como dicen ustedes, nosotros diríamos vicejefe de gobierno de Barcelona, un argentino que está hace muchos años en España. Hablé también con Julio Ferreiro, que es el alcalde de A Coruña, y todos están en la misma línea, en el sentido de no solamente hay que ser, también hay que parecer, estamos sentados en estas sillas, pero estas sillas no son nuestras, queremos demostrar que la política se puede hacer de manera diferente, que se puede hacer sin corrupción, sin traer a los amigos. Julio Ferreiro incluso me planteaba el problema que de repente le traen 100 boletos para la entrada al teatro y él no sabe qué hacer, porque obviamente se lo dan porque es el alcalde, antes nunca le daban 100 entradas para el teatro, y él dice, no sé qué hacer, entonces lo que hago es devolverlo. Ahora,
no es casual, me parece que no es casual, y obviamente la situación política en España lo plantea, no es casual que esto se esté diciendo desde la Alcaldía de Madrid, desde la Alcaldía de Barcelona, desde la Alcaldía de A Coruña, y podríamos seguir desde la Alcaldía de Cádiz. O sea, ¿qué pasó que de repente y de manera casi sorpresiva para muchos aparecen ustedes? Tan diferentes pero con tantos puntos en común. Pues yo no lo sé. La verdad es que hay muchas cosas que no sé y una de ellas es esa, no lo sé. Yo sí puedo hablar de lo que yo siento. Yo de alguna manera siento que la actividad política tiene que ser algo natural, que te permita además vivir como otro más, tener tu familia, ir a la compra, pues eso, ir y recoger pues tus tomates, las cosas que vayas a necesitar y después subirte en el metro y tener una actitud absolutamente normal, ¿no? Porque la política no es otra cosa, es simplemente que entre todos nosotros designamos a unas personas que queremos que lleven la responsabilidad de la ejecución de las decisiones de gestión que como demócratas hemos tomado entre todos, y no es otra cosa. Yo simplemente lo vivo así. Es más, yo no podría vivir mi responsabilidad política de otra manera. Porque no me sentiría yo, sería un sufrimiento, sería algo horrible, ¿no? Y realmente la gente me dice, ¿y cómo es posible que una alcaldesa de Madrid vaya en el metro, vaya en el autobús? Pues es mucho más fácil. Todo el mundo me dijo que no era posible. Llevo 2 meses y medio y lo hago de diario y es muy agradable. La gente te saluda a veces. Buenos días, alcaldesa, ¿qué tal? ¿Qué calor hace? Pues sí, pues bien, pues nada, normal, ¿no? O te dicen, qué sucio está Madrid. Yo, ya lo sé, estamos en ello. O alguna vez una persona vino y me dijo, mire, yo no la voté, yo soy del Partido Popular, pero me parece ejemplar que venga usted en el metro como uno más, ¿no? Yo creo que todo eso indica hasta qué punto hay que quitar privilegios al político. Es uno más, es un gestor, es el representante nuestro, es nuestro administrador, es como queramos, pero es que si no, no vale la pena, si no es simplemente una estructura peligrosa del poder por el poder, y el poder por el poder yo creo que es, no sé, yo no lo veo. Ahora, ustedes en sintonía de las personas con las cuales hablé, y sé que hay otros también, plantean esto de ser personas entre comillas normales. Sin embargo, mi sensación, y lo puedo hablar también de lo que pasa en nuestro país, pero sé que pasa en todos lados, es que los representantes públicos tienen que estar disponibles las 24 horas. Esto es, ustedes tienen que saber lo que pasa en la otra punta de Madrid a las 3 de la mañana, y si hay un problema tienen que poder trasladarse, por eso andan con 2, 3 teléfonos, 8 secretarios o secretarias o lo que fuera. ¿No se espera también que los que asumen una responsabilidad tan grande no tengan una vida normal justamente, y por eso la política se profesionaliza y la gente normal, entre comillas, no puede acceder a esos cargos? Bueno, yo pienso que hay que saber hacer la política como una actividad normal. Yo creo que muchas veces ese afán de saber todo, de estar súper conectado, es completamente innecesario. Es decir, tampoco hay que saber todo. Yo, desde luego, no leo los periódicos casi nada, porque, entre otras cosas, me llevaría muchos disgustos y turbulencias, y casi no leo los periódicos. Evidentemente hay gente en el ayuntamiento que se encarga de ver las noticias, lo que dicen, lo que hacen, pero no es eso lo más importante. Y además, algo absolutamente trascendente es que hay que tener vida personal, porque cuando no se tiene vida personal uno se despersonaliza. Y no puede una persona que tiene la responsabilidad de la gestión de lo público, de lo de todos, despersonalizarse. Eso no puede ser. Tú fíjate que además, cuando tú dices, Pedro, que yo te decía ese día de calor en Madrid que me entrevistaste, es que me había levantado a las 5 de la mañana, yo la verdad es que soy mucho de madrugar, eso no tiene mucho mérito, ¿no? De trasnochar soy menos. Y te dije, es que tengo una fiesta familiar. Es que yo no quería renunciar a esa fiesta familiar. Por eso quiero deciros que es que no puedes renunciar a tener una vida familiar. Y de verdad, mucha de todas estas cosas, de tanta información, tantos teléfonos, pues no son
necesarios, de verdad. Yo creo que es algo absolutamente gratuito. Que sí hay que tener responsabilidad, que sí hay que tener formas de localizarte, pues también estoy de acuerdo. Hemos tenido un mes de agosto en Madrid duro, en el sentido de que se han caído 2 edificios, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado poder estar con las personas que estaban sufriendo ese drama de ver caer su edificio, me ha gustado estar con ellos desde el primer momento, y para eso sí necesito estar localizada, ¿no? Es decir, que sí, pero que no, y sobre todo que no te puedes despersonalizar.